Buenas tardes, hermanos. Está bien. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien. Sean bienvenidos aquí a nuestro primer curso, nuestra primera clase de neumatología. Es la doctrina que habla acerca del Espíritu Santo. Si tienen dudas mientras está exponiendo, mientras está dando la clase, apúntalas en una libretita o algo, hermanos, y las vamos a responder hasta el final. Muy bien, nuestra primera clase lleva por título El Espíritu Santo y la Trinidad. Uno podría pensar, bueno, ¿por qué no mejor empezamos desde el Antiguo Testamento y de ahí le damos adelante? Pero creo, soy de la fiel creencia, soy de la fiel creencia que primero debemos establecer bien y claro quién es el Espíritu Santo. Tenemos que partir desde lo que creemos como iglesia, desde esta teología principal que es la deidad del Espíritu Santo, la Trinidad y todo, para que después podamos avanzar sin tener muchas dudas y que tengamos desde un inicio bien claro quién es la persona del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. El Espíritu Santo, nos dice el credo niceno-constantinopolitano, ese que nos solemos aprender en el catolicismo romano, es: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibieron una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. En este momento esto suena confuso, esto suena medio raro, pero conforme vayamos avanzando, esto va a ir cobrando más sentido. Una cosa muy importante a mencionar para todo esto es lo siguiente. El teólogo Gerardus Voss, en su dogmática reformada, inicia con una pregunta: ¿es Dios cognoscible? ¿Dios se puede conocer? Y la respuesta es: la cognoscibilidad de Dios, sí. Las Escrituras lo enseñan, para que conozcáis a aquel que es verdadero, aunque también nos recuerda el carácter limitado de vuestro conocimiento. En otras palabras, hermanos, en palabras más sencillas, Dios puede ser conocido verdaderamente, pero no lo podemos comprender completamente. Y esto creo que es muy importante que lo tengamos muy en la mente, porque recordando que Dios es demasiado grande, Dios es más allá de nuestra imaginación. Si queremos comprender, así como un relojero comprende cómo funciona un reloj, si queremos comprender a Dios a un nivel así como molecular, así parte por parte, nos vamos a quebrar la cabeza y vamos a llegar a ningún lado. Por eso tenemos que avanzar con cautela, sabiendo que la Biblia nos ha revelado ciertas cosas, pero que no lo vamos a poder entender totalmente. Lo primero es ver la Trinidad. ¿De qué trata la doctrina de la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? Ok, la Trinidad lo podemos resumir en una frase sencilla: es un Dios en tres personas. Si algún día te preguntan, oye, ¿qué es la Trinidad? Es un Dios en tres personas. Y si lo dices así, está perfecto. Pero ahora te preguntarás, bueno, ¿a qué se refiere con que es un Dios? ¿A qué se refiere con que es tres personas? Muy bien, hermanos. Primero vamos a decir que Dios es uno en esencia. Esto suena medio complicado, ¿no? Hermanos, esta va a ser como la clase tal vez más difícil que vayamos a tener, porque aquí ya usamos un poquito de términos filosóficos, términos que no se usan comúnmente, pero la esencia es lo que es una cosa, la sustancia ahí de eso. Aquí se incluyen los atributos como su eternidad, su omnipotencia, todo eso que Dios es uno en esencia, pero subsiste en tres personas. Ustedes ubican la palabra submarino, ¿verdad? ¿Qué es un submarino? Es un vehículo que está por debajo del mar. Submarino. Entonces, cuando vemos la palabra subsiste, ya nos está diciendo que esto existe debajo. Tenemos la esencia de Dios, ahí está Dios en su total plenitud, pero en esa esencia de Dios, por debajo existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas tienen los mismos atributos, tienen las mismas características: eternidad, omnipotencia, la misma voluntad, pero hay una cosa en la que se distinguen. Solamente el Padre tiene la paternidad, solamente el Hijo tiene la filiación, que significa el ser hijo, y el Espíritu Santo tiene la procesión. Ellos existen, o subsisten más bien, subsisten al mismo tiempo, ahí junto, en simultáneo, pero todos ellos tienen toda la esencia de la divinidad. Les voy a mostrar como aquí una transición. Una de las cosas que más me llevó tiempo fue estas transiciones o las diapositivas. Le eché muchas ganas en las diapositivas.
Entonces vemos ahí la esencia de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres subsisten ahí en la esencia de Dios. Vamos a verlo de nuevo. Ellos tres, están los tres en simultáneo, pero en el ser de Dios subsisten ahí. Esa se ve, la risilla, ¿verdad? Pero es para, yo comprendo como visualmente, y como que esto me ayuda a entender más esto. Este es un, ay, caray, me fui muy para el fondo, hermanos. Me fui hasta, ¿ves que le piqué acá a hermano el fondo? Oigan, hermano, sepa que, a ver. Míralo. ¡Ay! Muy bien. ¿Cómo va a salir, hermanos? Para que vean que esto no es. Esto es humano, es humano. Okay. Este es un cuadro, es una figura muy famosa que nos dice que Dios es. A ver, me explico atrás. Aquí, muy bien. Ok. Muy bien. Dios es, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Todos son Dios plenamente, pero entre ellos no hay distinción. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Aquí vemos que son iguales en esencia en todo esto, pero hay una cosa que los distingue. Solamente el Padre tiene la paternidad, el Hijo tiene la filiación y el Espíritu Santo tiene la procesión. Ahorita le piqué aquí, por eso hace que me vaya para otro lado. Bueno, no, aquí sí vamos a ver el cursor hasta la derecha. Hasta la derecha. Ok, perfecto, gracias. Ahorita van a decir, pero ¿cómo es posible que Dios sea uno en esencia y sea en tres personas y subsiste en tres personas? Un ejemplo que me gusta mucho es el que da C.S. Lewis acerca de la Trinidad. Hermanos, hay muchas metáforas para querer comprender la Trinidad, pero todas en algún punto caen en una herejía, porque es muy difícil usar un ejemplo físico, material, para hablar de estas cosas. Este ejemplo incluso no es perfecto, pero al menos en lo personal me ayudó mucho para entender cómo es esto de la Trinidad, cómo puedo comprender esto que se escapa de mi mente. Imaginemos que hay un mundo de una sola dimensión, sería una sola rayita, ¿verdad? Si el mundo fuera de una dimensión, sería así. Ahora, si el mundo fuera de dos dimensiones, tendría largo y ancho. Pero nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones, donde tenemos largo, ancho y profundidad. Aquí vamos a hacer un ejercicio mental. Imaginémonos que nosotros somos cuadrados en un mundo totalmente 2D y de repente alguien nos dice, ¿sabías que existe una figura que es solo una figura, pero que en ella subsisten o hay varias caras? Algo así funciona, o algo así podemos intentar comprender a la Trinidad. Para nosotros es imposible pensar que un solo ser tenga tres personas, pero recordemos que en el ser de Dios es algo que va más allá de nosotros. Así como un cubo va más allá que un cuadrado, así es Dios para con nosotros. Muy bien, ahora vamos a ver la deidad del Espíritu Santo. Hay muchas herejías, muchas religiones que quieren negar la deidad del Espíritu Santo. Tal vez alguno diga, ay, pues es que se me hace raro pensar que el Espíritu Santo es Dios. Espero que no pase eso aquí en nuestra iglesia. Pero, hermanos, hay muchos versículos bíblicos para argumentar que el Espíritu Santo es Dios. Tenemos, por ejemplo, los atributos divinos, la relación con la Trinidad y la dedicación del templo. ¿Qué es esto? Hermanos, si yo les digo, hoy vi un ave que tiene un pico así como planito, tiene como telita entre sus patitas y aparte hace cuac, ¿de qué animal les estoy hablando? De un pato, exacto. Entonces, si les digo, este ser tiene omnisciencia, omnipotencia, eternidad, ¿de quién creen que les estoy hablando? De Dios, exacto. Entonces vemos cómo la Escritura nos muestra que el Espíritu Santo es omnipresente. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? También vemos que es omnipotente, el Espíritu de Dios me ha hecho y el
soplo del Omnipotente me da vida, lo dice Job 33:4. También vemos que es eterno cuando dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Hebreos 9:14. Muy bien, hermanos. También vemos que el Espíritu Santo se relaciona con la Trinidad. Lo vemos en la fórmula bautismal cuando Jesús mandó a sus discípulos, les dijo, bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, sería muy loco pensar que Jesús mandó a sus discípulos a que bautizaran a las personas en el nombre de Dios y de dos criaturas, o en el nombre de dos dioses y una fuerza. Entonces, vemos que cuando está relacionado con la Trinidad, nos quiere dar a entender que efectivamente el Espíritu Santo es Dios. También vemos que en esta doxología, esta alabanza que le da a Pablo a las personas de la Trinidad, le dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. O sea, las tres personas de la Trinidad están en esta bendición final que está en 2 Corintios 13:14. También tenemos en la elección que se menciona en 1 de Pedro, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Otra vez, las tres personas de la Trinidad. En la capacitación de la iglesia, nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hablando de Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, hablando del Padre, el que hace todas las cosas en todos. Entonces podemos ver que ya tenemos la deidad del Espíritu Santo por sus atributos y por su relación con la Trinidad. Pero otro argumento que me gusta, lo vi en Tomás de Aquino, nos dice que solamente a los dioses es a los que se les dedica un templo. En la antigüedad, un dios tenía un templo. Y nosotros, como bien sabemos, los cristianos somos templo del Espíritu Santo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? El cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. 1 Corintios 6:19. Ahora vamos, hermanos, con la personalidad del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. La personalidad se compone de estos tres elementos: intelecto, emociones y voluntad. Intelecto, emociones y voluntad. Una piedra no piensa, una piedra no siente, una piedra no tiene voluntad, no hace lo que quiera. Entonces, vamos a ver que la Biblia nos muestra con muchos versículos que el Espíritu Santo tiene estas características. El intelecto lo podemos ver en 1 Corintios 2:10-11, pero Dios nos lo reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Para conocer los pensamientos necesitas intelecto. Si no tienes intelecto, no puedes conocer los pensamientos. Vemos que tiene emociones. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Una fuerza no se puede entristecer. Si tú dejas una botella de agua ahí abierta, no se va a poner triste porque la dejaste ahí para que se evaporara. Con las cosas no sucede esto. Ocupa fuerzas ser una persona para poder entristecerse, para poder presentar emociones. Y también vemos que tiene voluntad del Espíritu Santo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces aquí ya vemos que el Espíritu Santo tiene intelecto, emociones y voluntad. ¿Pueden repetirlo conmigo, hermanos? Intelecto, emociones y voluntad. Pues con esto podemos decir que el Espíritu Santo es una persona, pero también hay muchos otros versículos. Por ejemplo, vemos que el Espíritu Santo actúa como una persona, habla. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Hechos 8:29. Vemos que el Espíritu Santo intercede. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo da testimonio. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Vemos que el Espíritu Santo prohíbe. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Hechos 16:6. Y también vemos que el Espíritu Santo guía, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad y les hará saber qué habrá de venir. Juan 16:13.
13. Aparte de esto, podemos ver que el Espíritu Santo se le trata como una persona. O sea, no solamente Él actúa, sino que a Él se le trata como una persona. Por ejemplo, vemos que se le hace enojar. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Isaías 63:10. Se le puede blasfemar. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Aquí también podemos tener un argumento directo de la deidad del Espíritu Santo, porque tú solamente puedes blasfemar sobre una deidad. Tú no blasfemas sobre las cosas, sobre personas. Tu blasfemia es contra un ser divino. Entonces vemos que Jesús dice, no importa lo que digan el Hijo del Hombre, pero blasfemar contra el Espíritu Santo es algo profundo. O sea, el Espíritu Santo es Dios y lo vemos en la blasfemia. También mentir. También al Espíritu Santo le quisieron mentir a Ananías y Zafira, esta famosa historia, pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué te ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Además, hermanos, esto también es otro argumento directo de la deidad de Dios, porque en un versículo antes dice que Ananías le mintió a Dios. Un versículo antes o después, no me acuerdo bien, pero así como se dice, le mentiste al Espíritu Santo, dice, le mentiste a Dios. Así que ahí tenemos una clara sinónimo entre el Espíritu Santo y Dios, exacto. Y también se le resiste. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. Hechos 7:51. Ahora, muchos autores, bueno, algunos, hablan, por ejemplo, Bullman, nos dice que hay versículos que parecieran hablar del Espíritu Santo como una fuerza. Y hay una gran cantidad de versículos, estos se le llaman versículos como dinámicos, que tienen este enfoque de que el Espíritu Santo es una fuerza, es un algo, no es un alguien. Y por eso mucha gente dice, entonces el Espíritu Santo no es una persona, porque hay muchos versículos que dice que ser que llenos del Espíritu Santo como si fuera un líquido, y que si el Espíritu Santo como si fuera una energía. Exacto. Hay otros versículos que se les llama, que tienen esta perspectiva de animismo. O sea, hay versículos que sí parece que el Espíritu Santo es una persona. Pero entonces, ¿cómo podemos responder esto? Algo curioso es que en un mismo versículo parece que están las dos posturas, ¿no? O parece que están las dos maneras de ver el Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, pareciera que habla como de una fuerza, incluso como un líquido, ¿no? Y en ese mismo versículo, en otra parte dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. La pregunta es, ¿cuál es más coherente con ambos? O sea, nosotros podemos hacer una gran lista de versículos que muestre que el Espíritu Santo es una fuerza. Y hay otra lista de versículos que hablan, como la que vimos, que el Espíritu Santo es una persona. Nosotros ocupamos una visión coherente o una creencia que justifique el uso de las dos, que haga que tenga sentido. Si nosotros creyéramos que el Espíritu Santo es una fuerza, no podríamos explicar estos versículos que parece que hablan del Espíritu Santo como una persona. Sería ilógico, sería incoherente. Pero si decimos que el Espíritu Santo es una persona, podemos entender los otros versículos como maneras de lenguaje para expresar las cosas que hace Dios, para expresar sus actos. Entonces, hermanos, esto nos ayuda a entender que sí, van a encontrarse con testigos de Jehová o personas así que crean que el Espíritu Santo es una fuerza, pero ustedes van a poder mostrar versículos que digan, no, es una persona, y tenemos que interpretar todos los versículos y darle algo coherente, y lo único coherente sería que el Espíritu Santo sí es una persona. Después tenemos, hermanos, la procesión del Espíritu Santo. Caray, esto suena medio raro, ¿verdad? ¿Qué es eso de la procesión del Espíritu Santo? Muy bien. El credo, originalmente, el credo de Niceno-Constantinopolitano, que se hizo en los primeros siglos de la iglesia, decía lo siguiente: creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Chequen esa parte en rojo, ¿no? Que procede del Padre. Y por mucho tiempo, la iglesia de Occidente, aquí donde está Roma, y la iglesia de Constantinopla, la de Oriente, vivían en paz y en armonía. Bueno, la verdad no vivían tan bien,
pero estaban relativamente juntos. Sí tenían sus disputas, estos hablaban en latín, estos hablaban en griego, no se entendían. Acá en Roma el Papa quería hacerse el Señor por sobre todos, a estos no les gustaba que el Papa quisiera tener tanta autoridad. Así que en 1054 aprovecharon, como que dice, la última gota que derramó el vaso. ¿Qué pasó? Al credo se le agregó una sola palabrita en latín en la iglesia de Occidente, y esto hizo que se enojaran los orientales porque ese credo lo habían hecho, pues ahora sí que toda la iglesia junta, Occidente y Oriente. Y fue como, oye, estás agregando algo que no habíamos quedado, no habíamos acordado. ¿Qué palabra fue la que acordaron? Bueno, vemos aquí que se dividió ahí la iglesia entre Occidente y Oriente, el gran cisma de Oriente. Esto ocurrió en el año 1054, hermanos. Les digo, aquí hubo producción. Muy bien. ¿Qué fue lo que agregaron? Esta palabrita. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. En latín, filioque, y del Hijo. Y esto fue lo que hizo que dos iglesias o dos partes de la cristiandad se dividieran. Aunque nos dice justo Le González que habían otras razones, pero esta fue como que la que agarraron de, mira, con esta es la que vos usas de pretexto para separarme de ti. Pero ellos ya tenían ganas de separarse desde hace mucho tiempo. La pregunta es, bueno, ¿nosotros estamos de acuerdo con Roma o con Oriente? Nosotros estamos de acuerdo con Occidente, ahora sí con Roma, ¿verdad? En este caso. ¿Qué es la procesión, hermanos? Aquí es donde todos entramos en pánico, porque aquí vamos a empezar a ver estas definiciones medias curiosas, ¿no? La procesión es el acto eterno y necesario de autodiferenciación del Padre y del Hijo, si somos de Occidente, por el cual expiran la existencia personal del Espíritu Santo para de este modo comunicarle toda la esencia divina. ¿Qué es eso, Sergio? ¿De qué estás hablando? Suena medio complejo, medio rebuscado, ¿verdad? Mira, aquí también tenemos otro diagramita. Aquí estamos bien producidos. Muy bien. Esto es un acto eterno, hermanos. Esto ocurre en toda la eternidad. Se nos hace difícil comprender cómo el Espíritu Santo puede ser eterno o puede ser Dios si dice que procede del Padre. Esta definición de hecho también aplica para Jesús, pero con Jesús se llama diferente porque ahí la Biblia habla de Jesús como hijo. Entonces ahí se le llama filiación o engendramiento. Y nosotros cuando pensamos en procedencia o engendramiento solemos imaginarnos a un padre humano, ¿no? Por ejemplo, mi papá nació, creció, se reprodujo, vine yo aquí a la tierra y en ese tiempo pasaron como unos 30 años. Y como que nuestra mente piensa en términos de tiempo, pero en el ser de Dios es diferente. Esto es algo eterno, algo que no tiene ni principio ni fin, algo que está sucediendo en la eternidad. Un ejemplo que me gusta que da C.S. Lewis es, por ejemplo, el fuego, una llama produce calor ahí en ese mismo instante, simultáneamente. No podemos, no decimos que de repente fue el fuego y luego fue el calor, no, ahí están como juntos. Y sí puede que también la metáfora no sea perfecta, pero nos ayuda a comprender un poco más o menos cómo funciona esto. Es un acto necesario porque tiene que suceder, no puede suceder de otra manera. Sucede sí porque sí. Y en hay una autodiferenciación. El Padre se distingue del Espíritu Santo, pero le comunica la esencia divina, todos los atributos de Dios, la omnisciencia, omnipresencia. Ahí el Espíritu Santo los tiene. Recordemos que el único que tiene el Padre que no tienen los demás es la paternidad. El Hijo tiene la filiación y el Espíritu Santo tiene la procesión. ¿Y qué versículos hay para afirmar la procesión del Padre? Hay uno. Y lo que Jesús dice explícitamente: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 15:26. Hermanos, es importante también notar que en la Trinidad hay dos palabritas también medias complicadas, ¿no? Trinidad ontológica y Trinidad económica. La Trinidad ontológica es cómo funciona el ser de Dios ahí en su eternidad, eso a lo que nosotros nunca vamos a poder ver ahí, acceder con nuestros ojos. Y otra cosa es la Trinidad económica, o sea, cómo es que la Trinidad se relaciona con nosotros.
vemos que nos dice Jesús que el Espíritu Santo es enviado por el Padre, y de hecho también dice que Él lo enviará, y que procede del Padre. Nosotros podemos más o menos comprender el ser de Dios un poquito ahí, un poquitito, viendo cómo se relacionan las personas de la Trinidad con nosotros. Por eso le llamamos al Espíritu la tercera persona de la Trinidad, porque vemos que el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Es como funciona aquí con nosotros, creemos que refleja un poquito de cómo funciona en su ser. ¿Y por qué sabemos que el Espíritu Santo procede del Hijo? Porque nos dice ahí Juan 16:7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Es lo que les decía, hermanos. Creemos que lo que está haciendo aquí el Hijo, es un reflejo de lo que pasa en la Trinidad. Si puedes ver lo que por allá, o no. Ahí puedes pasar ahí, por delante no hay problema. Ok. Y luego tenemos que también se habla de el Espíritu de Cristo. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Creemos que el Espíritu Santo procede del Hijo, porque habla como de una posesión, como que el Espíritu, como que el Espíritu Santo es de Cristo, le pertenece a Cristo. Nunca vemos que diga Cristo del Espíritu, el Padre del Espíritu, siempre es el Espíritu de. Esos son los argumentos a favor de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces aquí recordemos que hay dos modelos diferentes. Nosotros somos como aquí en Occidente. Creemos que el Padre engendra al Hijo y que el Espíritu Santo procede del Padre filioque y del Hijo, procede del Hijo. En cambio, en Oriente creen que el Padre engendra al Hijo y solamente el Padre expira al Espíritu Santo. Y para terminar, mis hermanos, vamos a ver las herejías contra el Espíritu Santo. Una herejía, hermanos, recordemos que es una enseñanza equivocada que ataca contra una doctrina fundamental y esencialísima en la cristiandad. Y no hay nada más fundamental que el ser de Dios, que quién es Dios mismo. Entonces hay muchas personas que han dicho cosas muy equivocadas sobre el Espíritu Santo. Estas son las herejías y vamos a ver una por una. El parcialismo. Esta es una herejía que pueden incluso muchas personas creer sin darse cuenta, porque es como muy sutil. Creen que el Padre es un tercio de Dios, el Hijo es un tercio de Dios y el Espíritu Santo es un tercio de Dios. Pero no, hermanos, ya vimos que el Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios y el Espíritu Santo es plenamente Dios. No es un tercio de cada uno. Así que, está equivocado. Oye, producción. Muy bien. Sabelianismo. Esta también se le conoce como modalismo. Y no es como que sea una herejía que estaba de moda en esos tiempos, sino que habla de que Dios, así como nosotros nos cambiamos de ropa, Dios se cambiaba como de apariencia, de personalidad. Se llama sabelianismo porque lo proponía un hombre llamado Sabelio en los primeros 5 siglos de la Iglesia. Dice que en el Antiguo Testamento Dios era el Padre, pero en los Evangelios ese Padre se convirtió en el Hijo. Luego ese Hijo se convirtió en el Espíritu Santo en Hechos. Esto está pues muy equivocado, hermanos, porque vemos que la Biblia nos habla, por ejemplo, en el bautismo de Jesús está el Hijo siendo bautizado, el Padre habla desde los cielos y desciende el Espíritu Santo. Están los tres en simultáneo. No es un Dios que se está convirtiendo, no es una persona que se convierte en las otras. Es un solo Dios que subsiste al mismo tiempo en las tres personas. Hay un ejemplo muy famoso que todos lo hemos usado alguna vez, hermano. ¿Alguna vez usted ha dicho una herejía y no se ha dado cuenta? Y ese es, bueno, o muchas y se da cuenta. El ejemplo del agua, hermanos. Ay. Como decimos, la Trinidad es como el agua, que es gaseoso y luego se convierte en líquido y luego se convierte en sólido. Esa metáfora, esa analogía termina siendo modalista porque nos dice que ese mismo Dios se va transformando. Así que esto está
errado. H. Muy bien. La siguiente es el arrianismo. Esto es parecido a lo que creen los testigos de Jehová. Se llama así porque lo proponía un señor llamado Arrio. Decía que el Padre creó al Hijo y que el Hijo crea al Espíritu Santo. Pero ya hemos visto, hermanos, que el Espíritu Santo es eterno y que tiene todas las características de Dios y que es divino. O sea, no podemos decir que el Espíritu Santo es un ser creado cuando la Biblia nos muestra su divinidad. Así que es una postura tache. Ok, estos son los neumatomacos. Y esa enfermedad. O sea, parece enfermedad, ¿verdad? ¿Es una enfermedad espiritual? Porque cualquier herejía es una distorsión. Es una enfermedad doctrinal. Neumatomacos significa los que pelean contra el espíritu. Entonces, suena chistoso, ¿no? Los que pelean contra el espíritu. Ellos son un poquito más buena onda que Arrio. Ellos creían que el Hijo también es Dios, el Padre es Dios y el Hijo es Dios, pero el Espíritu Santo ese no es Dios. Así que también le ponemos una H. Decía Chabelo, una espantosa X. Muy bien. Y el socinianismo. Eso es una herejía un poquito más moderna. Es del año por ahí de 1600 con un señor llamado Socino. Que de hecho esto es casi lo que creen los testigos de Jehová también. Creen en Dios, en el Padre, pero creen que Jesús solamente era un humano y que el Espíritu Santo era una fuerza. Pero nosotros, hermanos, ya vimos muchos argumentos que demuestran que el Espíritu Santo es una persona, así que le ponemos una H. Mentira. H, mentira. Mentira. Ok, hermanos, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Vamos a ver si se acuerdan. Aprendimos sobre el Espíritu Santo en la Trinidad. Aprendimos la deidad del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, la procesión del Espíritu Santo y las herejías contra el Espíritu Santo, hermanos. Vamos a darles las gracias por haber prestado atención, hermanos. Ustedes tal vez se dieron cuenta, tal vez no se dieron cuenta, pero nos hicimos, bueno, yo hice para esta clase 83 diapositivas, pero está bien explicado, creo. Las dudas las vamos a contestar ahorita. En cuanto se termine el video, nos despedimos de la gente que nos esté viendo en casa, donde nos estén viendo, o en su trabajo, ahí mientras están